Hola, muy buenas tardes. Plantel Univermillennium, plantel Nezahualcóyotl, eh, diplomado en tanatología clínica, módulo 3. Mi nombre es Laura Martínez Sánchez, la maestra a cargo, la licenciada Laura Fernández Sánchez. El día de hoy quisiera hablarles de un tema de suma importancia y es la tanatología. La tanatología, paradójicamente, es entendida de manera errónea, pero también idónea. De manera errónea se comprende la tanatología como aquel punto de interacción o comunicación con la persona que ya no se encuentra. De manera adecuada, idónea, en la tanatología deriva del griego thanatos, que quiere decir muerte, logos, razón, estudio, tratado. Por tanto, es la ciencia encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte. De acuerdo a diversos autores, la muerte es el punto final, el término o el lapso hasta donde puede llegar la vida. Se define muerte como aquel punto el cual nuestra vida ha concluido y ésta llega de manera abrupta y en contra de la voluntad de las personas. Sin duda alguna también este proceso lleva consigo una pérdida. La pérdida es esa carencia o privación de algo que considerábamos que era nuestro y lo perdimos. Existen tipos de pérdidas, no solamente de la vida, también existen pérdidas racionales. Tienen que ver con las personas cercanas a nosotros, divorcios, separaciones, pérdidas intrapersonales, tienen que ver con nuestras capacidades e incluso pérdida también de alguna parte o una extremidad de nuestro cuerpo. La evolutiva son las de la vida, naces, creces, te reproduces y mueres. Pérdidas materiales, un objeto, una cosa, tu juguete favorito e incluso el trabajo. Como bien se mencionó, las pérdidas no solo son de vida, pero sí, toda pérdida te va a producir un duelo. Etimológicamente, la palabra duelo proviene del latín que significa dolor. Viene a mi memoria una autora muy importante para esta parte de la tanatología y es de nombre Cecily Sunday. Cecily Sunday se dedicó a los cuidados paliativos, al bien morir. Ella mencionaba una frase muy importante que era: tú importas porque eres tú hasta el final de tu vida. Y uno como tanatólogo o la labor del cuidador, haremos todo lo que esté en nuestras manos, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para ayudarte a vivir hasta que mueras. Los duelos son diferentes para todas las personas, independientemente de la etapa de nuestra vida en que nos encontremos. Llámese niñez, adolescencia, adultos jóvenes, adultos mayores. Pero bien, en este punto nos vamos a enfocar el duelo en niños. ¿Los niños sufren duelo? Por supuesto que sí, y este es un proceso activo y de adaptación ante la pérdida de tu ser amado. Existen factores que influyen en la realidad de la muerte y en tu conocimiento para poder saber el duelo de un niño. ¿Y cuáles son? La edad, educación, cultura y religión. Estos puntos son muy importantes debido a que gracias a esto vas a tener un amplio conocimiento o un arduo conocimiento para poder ayudar a esta persona, a este menor, a trabajar un duelo sano. Las etapas de comprensión, el cómo mencionarle, el cómo informarle, son muy importantes porque los niños también lo comprenden de distintas maneras dependiendo de la edad que se encuentran. De 0 a 3 años existe esa resistencia. Resistencia porque desconocen el concepto muerte, pero sí es cierto que se percibe la situación con llanto, con angustia, es su forma de cómo lo pueden representar. De 3 a 6 años predomina la fantasía, la frustración e incluso juegan a que alguien se muere, porque lo vieron como un tema de importancia dentro de su núcleo familiar. De 6 a 7 años existe la primera crisis existencial, la toma de conciencia de que puede ser o no la muerte. Y aquí piensan que la muerte es irreversible, que puedes morir, pero también puedes vivir, y esto deriva de lo que ellos observan, lo que ellos ven o lo que tienen en su entorno. De 11 a 12 años es el principal punto o la principal etapa para la entrada a la adolescencia. Es la primera adolescencia. Y aquí los niños ya tienen más racionalidad. Los llamo niños porque aún entran en esta etapa. Posteriormente viene la adolescencia.
Su racionalidad también nos puede llevar a muchas otras cosas, como la rebeldía, pero bien, concluyamos con que comprenden el término y ya pues, pueden tener esta parte de duelo también más aparente a un adulto. Informar al menor. ¿Por qué es importante informarle? Porque es su derecho, porque aprenden a tener un clima sano y porque esto les favorece su desarrollo. ¿Qué sí decir y qué no decir? Sí decir, hablarles de forma sencilla, con delicadeza, no ocultarles nada, mostrar cercanía. ¿Y cómo lo puedes hacer? Utilizando cuentos, parábolas, siempre de manera lúdica y acorde a la edad. Siempre debes adentrarte a la etapa en la que se encuentra el menor. ¿Qué no decirle? No debes de decirle que se ha ido. No le muestres esta parte de conocimientos no adecuados, porque pensará que todo el que se vaya es porque se muere. Se fue con Dios. No le atribuyas responsabilidades a nadie. Te abandonó. Esto le generará un problema hacia su persona más que si fuera la pérdida. Se ha dormido. Tampoco le mientas. No le digas se ha dormido, porque ya no quedará dormir. Pensará que toda persona que duerme es porque está muerta. Si existieran problemas en la elaboración del duelo del niño, las principales señales de alarma serían la depresión, agresividad, ansiedad e incluso el consumo de sustancias a temprana edad. Ahora bien, me gustaría enunciar a una autora también muy importante para la parte de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, fundadora de la tanatología y la denominó ciencia. Ella funda un hospital para moribundos, en el cual se dedicaba o su legado principal era ayudar a los enfermos en fase terminal y a vivir gratamente mientras estaban vivos, sin dolor y respetando siempre sus exigencias éticas. Ella escribió 5 etapas de morir. Muchos otros autores las denominan fases, procesos, pero al final todos concluyen o tienen una misma ideología esta parte. La negación, la ira, negociación, depresión y finalmente la aceptación. Estas no se dan de manera seriada. En un principio Elizabeth Kubler-Ross mencionaba que sí, que una iba tras la otra. Posteriormente, eh, refirió que no era así, que estas se podían dar de diferente manera. Y es muy importante que uno como tanatólogo identifique la fase en la que se encuentra o la etapa en la que se encuentra la persona del duelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con una persona que tiene negación y pensando que ya está en la aceptación. Yo no puedo trabajar con una persona la negociación cuando aún se resiste o tiene ira ante esta situación. ¿Existen manifestaciones en el proceso de duelo? Sí, claro. Y vienen manifestaciones desde las cognitivas, afectivas, físicas y conductuales. Hablemos de las cognitivas. Es esta obsesión por recuperar lo que han perdido. Tanta es la obsesión que empiezan a tener alucinaciones visuales y auditivas. Las manifestaciones afectivas como la tristeza, la apatía, la angustia, el enfado, también tenemos las manifestaciones conductuales. Las manifestaciones conductuales son como problemas de sueño o problemas alimenticios, aislamiento social y en la familia. Recordemos que el principal núcleo de la sociedad es la familia y desde ahí empieza el aislamiento. Manifestaciones físicas como es el dolor en el cuerpo, opresión en el pecho, en la garganta, falta de aire, dolor de cabeza, resequedad de boca. Todo este tipo de manifestaciones se dan de manera sana, sí, claro, pero también puede existir un duelo, esto dentro de un duelo sano, pero también puede existir un duelo patológico. ¿Cómo denominar cuando es un duelo sano y cuando es un duelo patológico? Mm, Cuando es mayor a 2 años y cuando está afectando en el menor su funcionalidad de vida en alguna de sus esferas, llámese familiar, emocional, social, y ya posteriormente, obviamente, se está denominando, ya no van a ser problemas de sueño, ya no van a ser problemas alimenticios, sino bien se denominarían trastornos. Este tipo de problemas pueden denotarse y puede trabajarlo el tanatólogo dentro de variadas sesiones, dependiendo de la condición en la que se encuentre la persona que pasó por el duelo, con la finalidad de llegar a una resiliencia.
que la resiliencia es la capacidad que manifiesta el ser humano para aceptar la situación dolosa. Si bien hablamos de las 5 etapas del duelo y la última etapa habla de la aceptación. Esta es la parte a donde pretendemos uno como tanatólogo llegar ante el proceso de duelo o ante los procesos de los duelos que vivan los niños. Si ya tenemos por un lado la pérdida y el duelo, debemos de actuar con optimismo, humor, asertividad, autoestima y sobre todo sentido, con la finalidad de tener creencias potencializadoras que te lleven a esta resiliencia, que bien es sinónimo de aceptación. Pues bien, por su atención, muchísimas gracias. Universidad Univermillennium Plantel Nezahualcóyotl, diplomado en tanatología clínica, una servidora, Laura Martínez Sánchez, agradece su tiempo. Gracias.